hay 16 personas desaparecidas. La directora de DAPART, Margarita Moncada, informó que 99 personas fueron rescatadas de manera inmediata y otras 40 salieron por sus propios medios y están bien de salud. La búsqueda continúa con buzos especialistas y todo el personal de rescate haciendo una revisión en el lugar. Aún no hay información total de lo sucedido porque nos han indicado que cuando hay muchas personas en esa embarcación venden los tickets y no a todos les piden la información. El capitán del Cuerpo de Bomberos de Antioquia informó que todos los cuerpos de rescate del oriente de Antioquia y el Valle de Aburrá se encuentran atendiendo la situación. En el caso de Medellín, se envió un apoyo de labores de rescate con un capitán de bomberos, 10 buzos, 2 unidades de rescate, ambulancias y unidad de comandos sur. El propio presidente Juan Manuel Santos ha dicho que no vamos a parar y estaremos el tiempo que sea necesario con el fin de rescatar a todas las personas. Ya iniciamos la investigación sobre qué fue lo que sucedió, pero nos estamos enfocando en el rescate. Información que hasta ahora se mantiene en pleno desarrollo y por supuesto nosotros vamos a estar atentos y ampliar más adelante para todos ustedes. En este momento hacemos alto en tema internacional, pero vamos a entrevistar, hacemos pausa, pero al regreso mi compañero Gabriel López entrevista a Oleg Oropesa, abogado constitucionalista. Ya venimos con más de Primera Página. Usted está viendo Primera Página. Cada 26 de junio se celebra el Día Mundial de la Lucha contra las Drogas. ¿Qué lleva a una persona a hacerse adicta a estas sustancias ilícitas? ¿Qué estamos haciendo en Venezuela para contrarrestar o combatir ese problema? Vamos a hablar de ello en Soluciones. A las 8:30 de la mañana los esperamos como siempre por Globovisión. También, salgan con cuidado. Una costumbre bien venezolana es ese caminar de nuestras mujeres. Todas tenemos ese tumbado típico de una Miss. El problema es que si estás en esos días, puedes perder esa confianza que nos caracteriza. Por suerte, millones de venezolanas conocen Always. Con sus canales antiderrames, Always retiene cualquier bajón, evitando accidentes y manteniéndote protegida. P&G, más de 65 años acompañando a los venezolanos y sus costumbres. P&G. El sol nos brinda energía, pero también puede causar problemas. Solar Diamond desarrolla láminas de control solar para vidrios para que usted y su familia estén confortables y protegidos. Para su automóvil, oficina y el hogar, instale y distribuya papel ahumado Solar Diamond, la solución. En cada comunidad hay un techo donde gana el esfuerzo, donde crecen generaciones, un techo donde el servicio no descansa, donde estamos siempre de turno pensando en tu bienestar. Un techo que es de todos. El techo azul de Farmatodo, donde servimos de venezolano a venezolano. ¿Qué grama? Usa tu tiempo para disfrutarla y no para cuidar de ella. Te invita a ver Lunes. Cirugía robótica ginecológica. Detalles de la exposición Huellas, Dibujos y Rastros. Y el recital de boleros Frenesí. Mujeres en todo.
9:30 de la mañana, por Globovisión. A continuación, Primera Página, programa mixto, informativo y de opinión, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Programa de producción nacional. Y 56 minutos de la mañana, estamos de regreso para comentarles que el violinista venezolano Willy Arteaga se encuentra en Nueva York. Allí asistió a una misa y rindió homenaje a las víctimas de las protestas en Venezuela. Unas 300 personas, en su mayoría venezolanos y cubanos, acudieron a la iglesia Sacred Sacrament de Manhattan el pasado sábado, todos conmovidos con las sentidas intervenciones del violinista Arteaga y del reconocido músico de jazz cubano Paquito de Rivera. El artista venezolano tocó su violín mientras caminaba hacia el altar, abriéndose paso entre feligreses envueltos en la bandera nacional, que la escuchaban con admiración y exclamaban de vez en cuando «¡Viva Venezuela!». Detrás de él, voluntarios de la decena de organizaciones que se sumaron a esta iniciativa desplegaron unas cintas de las que colgaban siluetas de cruces, en memoria de las 75 personas que han muerto desde que comenzó la oleada de protestas en Venezuela el pasado 1 de abril. La Eucaristía la ofreció un sacerdote de origen ecuatoriano que reivindicó la justicia social y los derechos humanos. Hacemos una pausa en la sección de espectáculos. Mi compañero Gabriel López está listo para conversar con el abogado Oleg Oropesa. Efectivamente, Bea, ya está con nosotros el abogado constitucionalista Oleg Oropesa, quien agradecemos la gentileza de compartir con nosotros estos minutos. Bienvenido a Globovisión, bienvenido a Primera Página, abogado Oropesa. ¿Cómo está usted? Buenos días, Gabriel. Buenos días a todos y a todas. Hay muchos temas de los cuales además agradezco mucho, de verdad, que hayas tenido el gesto amable de compartir tus opiniones con nosotros en este caso, específicamente sobre la materia constitucional, señor Oropesa, porque, bueno, mucho se está hablando de lo que ha venido decidiendo el TCJ recientemente, y hay un caso específico sobre el cual me gustaría su opinión, porque probablemente puedan conocerse nuevas decisiones en las próximas horas. Recientemente el máximo tribunal de la República dijo que admitía la solicitud de antejuicio de mérito que pidió el diputado Pedro Carreño contra la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. Exactamente, ¿cuál es el procedimiento y qué significa admitir la solicitud que hizo el diputado Carreño? Sí, bueno, como su nombre lo indica, un antejuicio de mérito significa que allí no se está juzgando sobre el fondo de la conducta de la persona, ¿no? Lo que se está definiendo si efectivamente hay algún tipo de conducta que pudiera ser juzgada, digamos, a posteriori. Esto tiene que ver, digamos, con todo lo que ha venido sucediendo entre la posición de la fiscal general de la República y sus actuaciones luego de que se propusiera la Asamblea Nacional Constituyente. Digamos que hay dos tipos de posiciones de la fiscal. Uno es su posición jurídica frente a la Asamblea Nacional Constituyente o su posición jurídica frente a las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, y otra es ya su posición política frente a los distintos acontecimientos que están ocurriendo en el país o frente a la crisis política que vivimos, porque realmente nos encontramos en una crisis política, ¿no? Donde hay un nivel de polarización excesivo y que, digamos, mantiene al país entre una política de micrófonos por un lado y una cantidad de hechos materiales que se dan en la calle. El antejuicio de mérito sencillamente verificará si existen realmente supuestos de hecho para ir a un juicio a la fiscal general de la República. Eso tendrán que decirlo el Tribunal Supremo de Justicia, si ella está cumpliendo realmente con sus funciones emanadas de la Constitución y las leyes. Si la conducta de la fiscal realmente se enmarca en los supuestos de hecho que la norma le establece a la fiscal general de la República. Eso, bueno, ya se verificará allí, y si existe ese antejuicio de mérito, bueno, se procederá.
Recuerda que nos encontramos en una situación bien difícil, Gabriel, en términos de, existen varias sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, hay un desacato por parte de la Asamblea Nacional que mantiene una especie de limbo jurídico de las decisiones de la Asamblea. Como todos sabemos, la Asamblea Nacional es la que designa al poder moral, al poder Claro, ciudadano. Entonces, claro, es decir, que solo esa Asamblea Nacional es quien puede realmente aprobar el antejuicio de mérito y destituir a la Fiscal General de la República, porque es lo que dice la propia Constitución. Claro, pero la Constitución establece también unas causales bien específicas y la ley del poder, del poder moral, del poder ciudadano. Digamos, aquí entran varios poderes en lo que es un antejuicio de mérito para, digamos, un cargo de ese nivel. Igual sucedería con los cargos a nivel del Ejecutivo, Presidente de la República o magistrado del Tribunal Supremo o, digamos, el alto mando militar en funciones. Que también tiene la potestad de un antejuicio. También tiene la potestad del antejuicio de mérito. Entonces, no se prejuzga la acción material de la fiscal, que comienza a inhabilitarla pues, frente a lo que son sus actuaciones de hecho. Claro, ahora, en este contexto y tomando en cuenta todo el análisis que está servido sobre la mesa, mucho se ha hablado acerca de la Asamblea Nacional Constituyente y los objetivos. Empezó el presidente Nicolás Maduro diciendo que era una constituyente para la paz, para el entendimiento de los venezolanos, y a medida que fueron pasando los días se fue agregando como productos a un carro de mercado. Lo definió aquí en esa misma silla Juan Barreto. Él decía, por cierto, el Gran Polo Patriótico decía que la constituyente no era una lista de mercado donde cada quien metía productos. Bueno, ya se está hablando incluso de, y cito, poner patas para arriba el Ministerio Público, y además hay una cuenta que enumeran varios representantes del sector ejecutivo y del oficialismo en Venezuela. Dicen, bueno, a esa fiscal de la República le quedan tantos días, que es cuando se instala la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, ese tipo de declaraciones, digamos que hay que verlas en su contexto político, no tienen que ver con lo jurídico, no tienen que ver con lo que es una Asamblea Nacional Constituyente, no tienen que ver con lo que es la naturaleza de una Asamblea Nacional Constituyente, que es un gran diálogo profundo hacia adentro, hacia el interior de un país. Por eso es que, digamos, en las bases comiciales, digamos, solicitadas por el Ejecutivo, la primera premisa es la paz. Y yo creo que es una oportunidad para la paz, es una oportunidad para que los sectores de oposición que están acá, bueno, hay una posibilidad para estar allí y comenzar a discutir cosas. La constituyente es básicamente una reforma, lo que se está solicitando a través de una constituyente, porque, digamos, la gran estructura de la Constitución del 99 queda intacta. Ahora, si esto es así, me lo va a responder por favor al regreso de la pausa. Si esto es así, si la gran estructura o la parte fundamental de la Constitución va a quedar intacta, ¿por qué no ir a mecanismos que también establece la Constitución como una reforma o una enmienda? Porque una constituyente sin consultarle al pueblo venezolano su opinión previa para convocarla. Al regreso, por favor, me da su respuesta. Ya venimos con mucho más de Primera Página. Usted está viendo Primera Página. Lunes. Cirugía robótica ginecológica. Detalles de la exposición Huellas, Dibujos y Rastros. Y el recital de boleros Frenesí. Mujeres en todo. 9:30 de la mañana. Por Globovisión. Ofimanía, la manía de tenerlo todo. Ven y conocerás Ofimanía, artículos de oficina. Ofimanía, el mejor surtido. Y pensar que viene por un lapicito. Ofimanía, la manía de tenerlo todo. Gracias al apoyo de PDVSA Basa y Pequiven, Feindustria puede arrimar materias primas a los productores nacionales y elevar el abastecimiento. Es la única manera que podemos generar
beneficios tanto como para el fabricante como para el consumidor final. Producir, abastecer y exportar. Somos Fede Industria. Muchos te ofrecen rastreo satelital, pero pocos gestionan tu flota. Con GTR Max de Sigis localiza y controla los vehículos de tu empresa, programa su mantenimiento, planifica rutas de visita y distribución e identifica conductores de alto riesgo. Una solución 100% adaptable a tu negocio. Somos GTR Max, somos Sigis, nos mueve la pasión de innovar. Parabrisas Celeste, venta e instalación de parabrisas. Reparamos mecanismos de puertas, motores, elevadores de vidrios, ahora con cabina antipartículas para el papel ahumado y de seguridad. Restauramos tus faros. Ven y visítanos, avenida principal vía Cementerio del Este, La Guairita. Recuerde, somos los especialistas. Parabrisas Celeste. El siguiente es un mensaje de servicio público transmitido de conformidad con las previsiones del artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Social en radio, televisión y medios electrónicos. Ideal para blindar y proteger tu cabello. Nueva cera fría plastificante y alisante Insoy con aceite de argán e hidrolizado de lino. Alisa e hidrata tu cabello y vienen 2 presentaciones y hay una especial para ti. Búscala en los mejores distribuidores de Venezuela y Panamá. Insoy, creado para la mujer latina de hoy. Cada 26 de junio se celebra el Día Mundial de la Lucha contra las Drogas. ¿Qué lleva a una persona a hacerse adicta a estas sustancias ilícitas? ¿Qué estamos haciendo en Venezuela para contrarrestar o combatir ese problema? Vamos a hablar de ello en Soluciones. A las 8:30 de la mañana los esperamos como siempre por Globovisión. Presentamos un resumen diario del acontecer nacional e internacional. Un programa entretenido y novedoso. Con todo y Pensini. Con todo y Pensini, de lunes a viernes, 6 de la tarde, por Globovisión. Seguimos con Primera Página. Con mucho más de Primera Página, Oleg Oropesa, abogado constitucionalista, continúa esta conversación con nosotros, ya que usted dice que realmente con la constituyente lo que se va a hacer es hacer unas reformas al texto constitucional porque su columna vertebral, por así decirlo, va a quedar la arquitectura del andamiaje de la Constitución del año 99 va a quedar intacta. ¿Por qué no aplicar mecanismos que establece la propia Constitución, como por ejemplo la enmienda o la reforma? Porque se va a tocar un tema de fondo y creo, yo no puedo colocarme, digamos, y saber a ciencia cierta lo que el Ejecutivo pensó en su momento, pero al ser, digamos, la base comicial, digamos, la paz, el primer objetivo o gran objetivo de esta Asamblea Nacional Constituyente, creo que para un diálogo de esta magnitud tenía que ser una Asamblea Nacional Constituyente el llamado. Una reforma, una enmienda, no creo que en un momento de crisis política como esta que vive el país pudiera lograr el objetivo de llamar a ese diálogo o traer, digamos, a las partes a la búsqueda de una solución mediante una reforma a la Constitución. Ahora, usted hablaba de las bases comiciales. Uno revisa, por ejemplo, lo que se publicó en Gaceta Oficial sobre las bases comiciales, incluyendo la Gaceta Oficial número 41.165, que fue publicada el 5 de junio del año 2017, donde se hace el agregado de que luego hizo el oficialismo, el presidente de la República, mediante el cual se complementa la propuesta de bases comiciales para la Asamblea Nacional Constituyente, donde se agregó
el tema referente a la consulta. Ahora, ¿qué pasa? En ese texto que se agregó, lo que habla es de un exhorto para que la Asamblea Nacional Constituyente someta a consulta el texto final de lo que se le reforma a nuestra Constitución Nacional. Un exhorto no es ni vinculante ni es obligatorio para esa Asamblea Nacional Constituyente de acuerdo a lo que pudiera establecerse en una base comicial. Claro, en principio, digamos, de la consulta que se hizo de las bases comiciales, surgió este agregado que no estaba en las originales. Que no estaba en las originales, que no estaba en las que se entregaron al Consejo Nacional Electoral en un principio. 23 de mayo. Esto quiere decir que efectivamente el Ejecutivo, digamos, escuchó y tomó de esa consulta de las bases comiciales el hecho de tener claro de que el producto de esta Asamblea Nacional Constituyente, que va a ser esta Constitución, tiene que pasar por un referéndum aprobatorio. ¿Es obligatorio? A mi modo de ver, sí. A mi modo de ver, sí. ¿Por qué? Porque las Asambleas Nacionales Constituyentes, a pesar de que su naturaleza es la supraconstitucionalidad, se manejan dentro de un marco y tienen unos límites, en unas fronteras, y un marco que las regula, que las mantiene allí, que mantiene esa supraconstitucionalidad, digamos, dentro de unos límites. Esos límites son los derechos humanos, esos límites es la Carta de Derechos y Garantías, esos límites es la progresividad de los derechos humanos. Si nosotros tenemos en nuestra Constitución que, por ejemplo, una enmienda tiene que pasar por un referéndum, es imposible que el producto de una Asamblea Nacional Constituyente, que es una Constitución, es obligatorio, ya como un derecho humano progresivo, tiene que obligatoriamente ser llevada a referéndum aprobatorio. Pero ¿por qué usted cree, abogado Oropesa, entonces, que solo se habla en esta propuesta que hizo el presidente Nicolás Maduro? Voy a leer específicamente, exactamente, es el decreto número 2889, publicado en la Gaceta Oficial número 41.165 con fecha 5 de junio del año 2017. ¿Por qué hablar de un exhorto? Bueno, porque es que, digamos, el Ejecutivo lo que está es tomando lo que en la discusión de las bases comiciales que se dio después que incluso se habían llevado las bases comiciales, el Ejecutivo tomó ese, digamos, consejo o lo que se le dijo al Ejecutivo. Se le dijo, mire, acá el producto de una Asamblea Nacional Constituyente indubitablemente, indefectiblemente, debe ser sometido al tamiz de la opinión del pueblo. En este caso, un referéndum aprobatorio. El hecho de que diga exhorto o... claro, es que la duda que me llega, abogado Oropesa, es que tomando en cuenta lo originario del poder constituyente, la supraconstitucionalidad a la cual usted mismo hace referencia, le hago esta pregunta concreta. ¿Puede la Asamblea Nacional Constituyente en su carácter originario decidir no hacer la consulta? No puede. No puede por el marco que le establece los derechos humanos y su progresividad. La Asamblea Nacional Constituyente, el producto que salga de la Asamblea, en base a esas bases comiciales y los temas que se van a discutir allí, debe ser llevado a un referéndum aprobatorio para que la gente decida si efectivamente está de acuerdo o no con lo que está allí. ¿Y por qué esa misma progresividad, por ejemplo, no aplicó para pedir una consulta para que el pueblo venezolano decidiera si convoca o no la Asamblea Nacional